De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE por Radio Pasión. Listo. Hola, buenos días. Este es un programa de la mano con PINE a través de Radio Pasión. Mi nombre es Marie y hoy se encuentran conmigo Ané y Margarita. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bien, aquí contentas de estar contigo otra vez y con Anne y con este espacio que nos brinda Radio Pasión. Gracias, Marie. Ané, ¿nos podrías compartir por favor las redes? Claro que sí, a todos los que nos escuchan. Nos pueden seguir en Facebook como PINE, Padres de Hijos con Necesidades Especiales. PINE es PHINE. Nuestra página web es www.pine.org.mx y también nos pueden encontrar en Instagram como PINEMX y Twitter como PINE México. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Bueno, el tema del día de hoy es soy mamá de una persona con discapacidad. Creo que primero, antes de cualquier otra cosa, somos mamás. Y por diferentes circunstancias la discapacidad llegó a nuestra vida o a la vida de nuestros hijos. Y también hemos abordado esta discapacidad de diferentes maneras o de diferentes formas. ¿Cómo la abordaron ustedes o cómo la recibieron, esta maternidad especial? ¿Recuerdan justo en el momento en el que llegó, cómo la tomaron? Bueno, pues yo justo ahora, evidentemente con motivo del Día de las Madres, recordé mi primer Día de las Madres. Mi hija, la fecha de nacimiento que tenía programada mi hija era el 8 de mayo y nació el 11 de marzo. Entonces, pues bueno, sí es una prematura extrema que implicó una larga estadía de hospital y bueno, todo este fue el inicio de este largo camino por andar. Pero entonces, claro, mi primer Día de las Madres, justo acababa de salir del hospital. O sea, no tenía, ahora que lo recordaba, no tenía tan claro si ya habíamos salido o no del hospital, pero acababa de salir del hospital. Pero la salida del hospital fue pues con tanque de oxígeno y acompañamiento de enfermera 24 horas y una serie de cuidados, que evidentemente significó que yo el 10 de mayo pues no podía moverme en lo absoluto, ¿no? Y recuerdo que bueno, pues hubo como una comida en casa de mis papás, mis hermanas y así, y pues yo en la distancia, y de hecho ni siquiera eran estas épocas de modernidad que hubiera hecho una videollamada, ¿no? O sea, simplemente no pude participar de esa comida del 10 de mayo cuando era mi primera comida del 10 de mayo, ¿no? Siendo mamá. Entonces la pasé pues ahí con mi esposo y mi bebé recién nacida. Estábamos todavía pues muy en el shock post-hospital, con tantos aditamentos, con tantos cambios, con tantos cuidados, que creo que sí fue hermoso porque fue un momento de apapacho y recogimiento, pero sí un momento de estar solitos, ¿no? De ver que éramos los tres a partir de ese momento. Y ahora somos 4, pero en muchos momentos seguimos siendo solo nosotros, ¿no? Es lo curioso, que pasan los años y te das cuenta que en el momento en que te vuelves una familia especial, pues hay muchos eventos que son solo internos para esta familia especial y te vuelves un poco más solitario en el camino, creo yo. Pues yo... justo está aquí atrás de mí la causa y motivo de estar también aquí hablando con ustedes y con quienes nos escuchan y platicar pues de manera más cercana cómo recibimos esta noticia o esta maternidad diferente y pues fue un proceso, en realidad un proceso en el que no fue de primera instancia. Yo pues creo que como muchas de nosotras vivimos ese momento como con muchas expectativas, con muchos sueños, con muchos ideales y pues de golpe
pues se nos vinieron abajo, sobre todo a quienes, como en mi caso, fue en el hospital, donde empezaron a haber momentos difíciles de incertidumbre, de miedo, pues de muerte, o sea, era una pesadilla. Y pues afortunadamente lo pasamos, estuvimos un mes ahí, pero en realidad estás tan volcada en el día de superar esta prueba de vida, porque así estábamos, que sales de ahí o salimos y no tuvimos como esta parte de que hubo algunas secuelas, ¿no? O sea, estas secuelas que al final fueron la lesión cerebral que le provocó a María Fermina, mi primera hija, pues una parálisis cerebral, sino que fue a través del tiempo como me fui dando cuenta que sí había habido secuelas. Entonces cuando ya me dieron el diagnóstico o cuando lo supe, pues ya, o sea, como que ya era algo esperado. Sin embargo, pues no, tampoco fue nada agradable. De hecho, me lo dio una terapeuta, que yo iba por otras circunstancias, y cuando me lo dijo que tenía signos de parálisis cerebral, como que fue la primera vez que escuché esa palabra y pues, sí caí en shock. O sea, sí sentí como que estas partes de que te va a tragar la tierra, así tal cual, o cuando el balde de agua fría, así. Y bueno, pues sí, en ese momento recuerdo que sí fue un proceso de algunos meses de estar oyendo esta como melodía atrás del parálisis cerebral, de buscar, de ver, en fin, como que los primeros años sí fueron así, y esta parte pues sí cuesta, ¿no? Y esta aceptación o aceptando es el que vamos creando día a día, pero el primer recibimiento pues sí fue, pues creo que como para todas, pues en shock. Hay un conferencista que a mí me gusta mucho, que se llama ¿cómo se llama? Jorge, que está en silla de ruedas, que es Sí, claro, sí, buenísimo. Bueno, de Jorge, Ya nos acordamos. es un esquiador, era un esquiador, bueno, no, sigue siendo un esquiador, pero bueno, tuvo un accidente que le impidió, bueno, que quedó con discapacidad motriz, y pues a partir de eso dice, pues a la discapacidad nunca entra nadie con alfombra roja, ¿no? Entonces siempre me queda como esa parte de que no, bueno, todos entramos como de golpe, nada es suave. Pero bueno, él mismo, con su experiencia, como que cuenta, pues él ahora es un esquiador profesional también, de esquí, sobre ruedas, y cómo ha transformado, ¿no? A partir de su circunstancia, la discapacidad. Y pero bueno, con ese recuerdo es como empieza, de decir, pues si llegamos pues de golpe, bruscamente, y como norteados. Entonces, bueno, pues ese fue el primer recibimiento de la discapacidad. Yo recuerdo haber leído mucho, haber tratado de ir cada semana y revisando y cómo iba creciendo y cómo era, y como que las partes en las que se veía o que te planteaban cómo se podía suscitar alguna circunstancia difícil, como que me la saltaba. Como que decía yo, no, o sea, yo me estoy cuidando, estoy haciendo esto, o sea, de verdad siento o sentía en ese momento que me había cuidado mucho, que estaba cuidando todo alrededor, que me alimentaba bien, en fin. Y pues bueno, mi embarazo llegó a término. Tuve una cesárea de emergencia, por cierto, bastante accidentada. O sea, mi cesárea fue sin anestesia. Y como que yo sentía dentro de esto que ya había pasado lo peor. O sea, decía yo, bueno, pero todo esto valió la pena por saber cómo está mi hijo o por tener a mi hijo conmigo.
Cuando empecé a preguntar cómo estaba y no me contestaban, me di cuenta que algo estaba mal. Y de ahí como que me olvidé por completo de mí y me convertí en su mamá. Durante muchos años dejé todo y fui solo su mamá. Incluso a los 2 meses nos decían, no creemos que ustedes tengan... Bueno, lo primero fue como pedir mucho porque viviera, porque sobreviviera. O sea, ese fue como mis primeros días, tenía que ver como con un quiero que sobreviva y voy a poder con todo lo demás. Y me lo decía a mí misma y se lo decía a los demás, pero realmente pues, o sea, pues no sabía yo qué era todo lo que venía, ¿no? Tanto para él como para mí. Y después estuvimos 2 meses en el hospital y de pronto una vez los doctores nos dijeron, pues el seguro ya no va a cubrir más. Evidentemente era demasiado el costo por día como para que nosotros dijéramos, bueno, nos quedamos aquí. Entonces se toma la decisión de que salga del hospital y como dice Anel, ¿no? O sea, era una cosa diminuta con 484 cosas y medicamentos y máquinas y nos iba a supervisar, bueno, tuvimos que pasar un examen, nos iba a supervisar, no vivíamos en México, también la familia no estaba cerca, tuvimos que pasar una serie de requisitos, nos fue a revisar, o sea, nosotros no contábamos con el apoyo, pero además contábamos con la supervisión de alguien que iba periódicamente a ver cómo lo estábamos haciendo. Recuerdo que fue difícil, alguna vez les he contado que a veces se me olvidaba hasta comer, bañarme, o sea, cosas elementales. Pero creo que con el paso del tiempo me fui organizando y ahí viene como la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué cambió o qué aprendimos? ¿O qué ha cambiado en la manera de abordar y recibir hoy esta discapacidad? Nuestros hijos ya no son bebés, tampoco estamos todavía en la adolescencia, las 3 tenemos, o casi estamos, pero todavía no hemos llegado a la adolescencia, ¿no? Pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué creemos que hemos aprendido? ¿Y cómo la vamos a recibir el día de hoy? ¿O cómo la reciben el día de hoy? Bueno, pues es una pregunta muy amplia. Yo, así como decías tú, me identifico, he pasado por momentos a lo largo de los años donde me he sentido terapeuta y me aboco porque siento que lo que yo haga de terapia física o lo que yo haga de terapia de lenguaje y tal es la clave, ¿no? Ha habido momentos que me he sentido su coach y entonces la tengo que entrenar porque con lo que yo haga vamos a salir adelante de cosas. Y ha habido momentos donde he sido exclusivamente mamá, ¿no? Y ser mamá, lo digo no en un sentido como si no fuera gran cosa, al contrario, sino que es también el permitirte disfrutar una serie de cosas relajadamente. O sea, siento que lo que nos pasa a nosotras es que tenemos la presión del tiempo, siempre estamos como luchando contra este fantasma de sentir que tenemos que lograr tal meta antes de tal edad y luego la siguiente meta antes de que suceda tal otra cosa, y entonces esa es una presión adicional que vivimos, a diferencia de otras mamás, ¿no? Pero cuando somos mamás, vivimos las presiones que viven las demás, y yo me he dado cuenta que me volví, o sea, yo hoy por hoy creo que una de mis principales cualidades, pensaría, es que tengo la capacidad de explicar las cosas de manera tal que mi hija me entiende. Y si ella me lo entienden los demás, ¿no? Entonces, si la estoy ayudando con algo de la escuela, si estamos haciendo lo que sea, ya tengo como esta manera de hacer una traducción simultánea para aterrizar las cosas en un lenguaje que ella pueda entender y compartir conmigo, ¿no? Y entonces eso lo hago encantada de la vida, y lo que me doy cuenta es que lo hago con ella, ¿no? Pero en general, o sea, ahí tengo una paciencia como sin límites. O sea, ya sé que
una película o que un libro o que una plática, todo lo que sea va a implicar esta traducción simultánea en la que yo aterrizo las cosas de manera sencilla, y eso lo hago encantada y de manera automática. Pero donde alguien más me pregunte una necedad, ahí sí se me acabó la paciencia. Mi paciencia es con ella, y con las demás personas no la tengo, ¿no? Creo que eso ha sido algo que me cambió, o sea, volviendo como a la pregunta, esa ha sido una característica de mi maternidad especial, el abocarme a que para ella sea claro, y de ahí pues un poco asumo con el resto de la población que más les vale entender las cosas rapidito, porque yo no tengo esta paciencia de estarles explicando las cosas muchas veces, ¿no? Y eso deriva a veces pues en mi falta de paciencia cuando no hay buena recepción ante la discapacidad, cuando no hay inclusión, cuando veo la cerrazón de la sociedad, cuando veo, pues ahí sí ya no me sale tan fácilmente esta versión mía explicadora, sino que pues, se me acaba la paciencia ante la cerrazón de las personas. Pues sí, como dice Anne, es una pregunta como bien amplia. Además ya volteas y ahorita que estabas platicando, Anne, del primer día de las madres, me recuerda mucho a este primer día de las madres en pandemia. Espero que sea el único y el último. Pero estaba yo sola, bueno, estábamos en casa, Germán estaba creo que de viaje, y al principio, pues como bien dice Arne, pues nos dedicamos a hacer justo la terapia sin fin. Entonces ahorita que estabas contando de ese primer 10 de mayo, y volviendo otra vez a recapitular, desde hace pues ya casi 13 años de eso, como bien pues ya pasó tiempo, ya no estamos en la sobrevivencia de la que habló María, de que pues estábamos como creo que estamos ahorita, en sobrevivir, en sacar adelante el día a día, sino pues ya, o sea, ya sabemos ahora sí que lo que tenemos, lo que podemos y lo que sabemos de la discapacidad, de su propia condición, y eso pues nos hace como un poco más, pues más conscientes de quién es nuestro hijo, ¿no? A mí me pasa que a lo largo del tiempo, pues sí viví estos tiempos y duelos y tales que siempre platicamos, y al final creo que hoy por hoy puedo decir que pues sí he aprendido. Evidentemente siento que sí ha sido una maestra en la familia. Para mí como mujer, pues sí me puso a pues ciertas limitantes que todavía me cuestan mucho, ¿no? Como es el tener control, como es a veces lo que nos va pidiendo la propia sociedad, como el cumplir con ciertas exigencias, y esto pues no es así, ¿no? O sea, es como un fiel reflejo de que, o sea, la imperfección no es la que tenemos en casa. Y otra vez esta situación creo que a todos nos invita a eso, a repensar, ¿no? En la sociedad que hemos creado. Pero pues es lo que nos ha vendido todo el tiempo, entonces siempre es como una lucha contra esa imagen de una sociedad moderna que finalmente la discapacidad pues no cumple. Pero al final pues sí creo que he ido como por escalones. Al principio pues sí me aboqué mucho a ella, a terapias, a rehabilitación, estimulación, y con el paso del tiempo, además de que tuve otros hijos, pues traté de darle una causa, de un para qué, ¿no? Finalmente en mi vida ha habido situaciones en las que me permitieron pues afrontar momentos difíciles, como un divorcio de mis papás, como la salud de mi mamá, que me permitieron como salir a flote, y creo que eso me ayudó, ¿no? Eso que llamamos como resiliencia. Tampoco estoy diciendo que es lo más fácil, pero siento que eso me ayudó a adaptarme más fácil
a lo que me tocó y ir transformándola hasta que a los, no sé si como los 3 años más o menos fue cuando nos juntamos y creamos Pine. Como en este afán de pues ya servir, ¿no? De ya transformar, digo, dentro de lo que nos toca como mamás y como mujeres, pero ya en otra forma más, pues más para dar, más para servir, más para transformar. Y eso a mí la verdad es que me ha ayudado, y lo que he aprendido es que mientras más das, pues más fuerte te vuelves, y eso me ha ayudado también a enfrentar las diferentes etapas de desarrollo de María. Y también lo que he aprendido es mucho esa intensidad de momentos y de logros que pues con mis otros hijos no he tenido, y con ella sí. Y también unos momentos difíciles, pues con nosotros pues como que pasan rápido, y con ella son como mucho más intensos. Entonces, bueno, pues sí, son como 13 años bastante intensos, pero con mucho aprendizaje de vida. Y bueno, pues al día. Hoy que nos toca la adolescencia, hoy que nos toca estos momentos donde, pues, creo que tiene que transitar en una parte como de encuentro con ella misma, de pertenecer, de sentirse parte. Pues es complejo cuando no tienes acceso hoy por hoy, pues, a una parte como de inclusión o de un grupo de amigos o algo que pueda hacerla, pero bueno, pues ya lo iremos resolviendo poco a poco. Y como decimos en Pine, pues hay que hacerlo solo por hoy. A mí creo que también me ha ayudado muchísimo poder compartir con ustedes, pues sí, la discapacidad y escucharlas, y Pine me ha ayudado muchísimo como a llevar estas cosas. Y creo que en el trayecto han cambiado mis expectativas. O sea, cuando era un bebé, como que toda mi ilusión, mis expectativas estaban en que caminara, en que comiera por sí solo, en que hablara. Y hoy en día Patricio tiene 11 años y estas 3 cosas no han pasado. Pero ¿en qué ha cambiado mi expectativa? Pues que hoy acepto en dónde está, y como que siento que trabajo más por ayudarlo a que, pues justo a que dentro de lo que está haciendo cada vez puede estar mejor, sin formarme expectativas o sin formarme muchas ilusiones, sino más bien con un trabajo diario, que era un poco como lo que tú decías, Margarita. Ahora, la siguiente pregunta sería como, ¿cuál ha sido su mayor reto? El mío era que tenía muchísimo temor a lo desconocido. Y esto lo acabo de descubrir hace muy poco y lo quiero compartir con ustedes. Hace poquito una psicóloga nos puso a hacer una dinámica de tu niñez y de cómo te habías sentido cuando eras niña. Y dentro de lo que empecé a escribir sin darme cuenta, terminé compartiendo que recordaba que cuando mi mamá estaba embarazada del más pequeño de mis hermanos, su miedo era que naciera con alguna discapacidad, porque mi mamá ya era grande. Y fíjense, en realidad esto no... ¿De tu mamá? Les digo, sí, de mi mamá. No lo había compartido y no lo había incluso notado. O sea, que estaba en mi vida. El momento en el que empecé a escribir dije, tuve una niñez muy feliz, tuve una niñez muy acompañada, mis papás me querían mucho, mis hermanos también, me protegían, en fin, ¿no? Pero de pronto recordé esa parte y recordé su temor y recordé los comentarios y recordé a la gente diciéndole a mi mamá, ¿sabías que esto puede pasar? Y a ella llorando. Yo de haber tenido como unos 9 años. Y entonces dije, creo que de ahí viene mi temor. O sea, de ahí venía todo mi temor a enfrentarme a la discapacidad.
Luego vino la aceptación, y con esta aceptación también viene un trabajo, o sea, de mi familia, porque también sin darme, o sea, les digo, esto lo acabo de razonar, pero sí recuerdo como de pensar, ¿y cómo van a reaccionar? ¿Y cómo lo van a tratar? ¿Y cómo lo van a valorar? ¿Y cómo, o sea, cómo va a ser la integración primero? Pues al primer círculo, ¿no? Que sería la familia, no la familia cercana, sino me refería a mis papás, a mis hermanos, a todos, ¿no? Al ver que todos se tornaron como con una actitud por ayudar y por aprender, pues entonces también se va bastante, o sea, este temor. Y creo que también, o sea, cierro con esto, que ese creo que es un gran reto, no solamente como para mi familia, sino la sociedad, ¿no? O sea, cómo ve o cómo interpreta o cómo le asigna roles o cómo maneja la discapacidad, ¿no? Y cómo damos muchos mensajes equivocados de esta. Híjole, ¿cuál ha sido mi mayor reto? Está dificilísimo. O sea, mientras te escuchaba, pensaba, o sea, creo que yo lo podría resumir en que mi mayor reto ha sido no clavarme en cosas que pensé que eran fundamentales. Porque ese algo fundamental ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, como dices, creo que siempre nos vamos fijando metas y entonces no haces la terapia con toda la entrega del mundo porque sientes que si cumples esa meta, todo va a cambiar y todo va a ser diferente, ¿no? Entonces, volvemos a el inicio de nuestros hijos, donde hay como un tema de salud comprometido con el hospital, lo único que quieres es que vivan, ¿no? Más adelante era, ¿no? Es que con que sostenga la cabeza, o sea, tengamos la señal de que sostenga la cabeza, todo va a estar bien a partir de ahí. Y luego mueves la meta, ¿no? Es que el día que gatee, todo va a estar bien. O sea, ya el día que gatee se van a solucionar las cosas. Entonces gatea y te das cuenta que se viene otro reto, ¿no? Y el día que deje el pañal, y el día que camine, y el día que aprende a leer, y el día que aprende a escribir, y el día que pueda hacer. O sea, al final siempre, por supuesto porque así es la vida, se va modificando esa meta. Y el aprendizaje ha sido ver que no es que haya una cosa única que lo va a cambiar y todo va a estar bien. No, es un proceso y es el camino de la vida y es este camino de la aceptación de la que tú hablabas. Y aceptar que algunas de esas metas que planteamos no se cumplieron en el tiempo, no se han cumplido ahorita o a lo mejor no se van a cumplir nunca. Y hubo otras metas que creo yo que de repente eran como secundarias y cuando se cumplieron vimos la enorme relevancia que tenían. Entonces creo que el gran aprendizaje ha sido para mí no clavarme o sea, no quedarme como fija en esas metas, sino pues darme la oportunidad de evolucionar junto con ella y junto con la vida y darme cuenta pues que ahí están siempre esos retos y que unos se van venciendo y otros se mantienen, ¿no? A mí, hoy por hoy, por ejemplo, algo que pues, o sea, un reto que yo tengo ahorita es como un poco el tema social. Mi hija está en sexto de primaria en una escuela regular y ha sido una maravillosa experiencia de escuela y de compañeros y no tengo más que agradecerles a esa escuela y a todos esos compañeros todos estos años. Sin embargo, si soy honesta, son relaciones muy lindas, pero no son relaciones profundas. O sea, ella no ha tenido la capacidad de hacer relaciones de amistad profundas o más profundas como harían ya las niñas de su edad, como ya las niñas de sexto de primaria, que supongo que se hablan por teléfono ahora que no se pueden ver, o que hacen pues muchos planes juntos de invitar a una a la casa de la otra y tal. Eso no sucede, ¿no? Eso no ha pasado. Y viviendo este momento de la cuarentena, que para mi sorpresa pues ha sido un momento extraordinario. O sea,
dejando de fuera un poco el ámbito nacional y el tema sin duda económico, todo lo que se deriva de esto, o sea, dejando eso de fuera, hablando estrictamente de mi persona y mis emociones, yo pensé que, pues, que me iba a ser muy difícil, pues, el no salir y tal, y la verdad es que en mi balance, en mi equilibrio, ha sido un regalo el tiempo de estar con mis hijas, ha sido un regalo participar en sus actividades de la escuela, en sus actividades de la terapia, pasar tiempo con ellas. O sea, mi balance hasta el día de hoy, repito, nada más en este ámbito como emocional, o sea, no me puedo sustraer de todo lo que está pasando en el país, ¿no? Pero en esto ha sido muy bonito, ¿no? Pero claro que, o sea, en estos 55 días que llevamos guardadas, mi hija no ha recibido una sola llamada por teléfono de una amiga, no ha habido alguien que pues un poco se preguntara cómo está, qué hace, ni ella me ha pedido que la comunique con alguien. Entonces, ese es un reto por un lado de aceptación mía, de aceptación de ella, de también yo entender, bueno, que a lo mejor no todos necesitamos el tema social de la misma manera. Ella no me ha exteriorizado que lo extrañe tampoco, ¿no? A lo mejor me duele más a mí que a ella, pero bueno, pues es una realidad también ver que estas relaciones no son amistades tan profundas porque es su propia condición, a lo mejor de hablar poco o de lo que sea, pues no le permite profundizar en ello, ¿no? Pues, retomando lo que dice Anne y frente a lo que vamos viviendo, creo que pues, siempre el mayor reto del que soy como más consciente, porque el inconsciente pues quién sabe cuál sea, pero el que es consciente pues es el que nos vamos diciendo todos los días de solo por hoy. Es decir, pues tratando de transformar esta circunstancia todos los días en un sentido, en una causa, en un para qué. Difícil, claro es, ¿no? Cuando hay momentos de tensión, cuando hay momentos de expectativas que no se cumplen, pero sin duda ya en el balance del día, pues sí pongo esta parte de que vino para algo, o del mal sacar el bien, y eso me ayuda a que mis retos sean pues día a día, a que el futuro incierto y que lo pueda ir transformando poco a poco frente a esta sociedad en la que pues finalmente son esas barreras de la falta de inclusión, de que pues como igual dice Anne, igual le pasa a María, están en el mismo grado y bajo las mismas circunstancias y pues difícilmente tienen la misma comunicación que tienen con los otros niños de su edad o de su grupo. Entonces, sí, son los retos del día. Pero lo que he aprendido con estos retos es que pues solo hoy pongo a la vida esta circunstancia para una transformación, para una causa, para un sentido, y pues eso me ha ayudado a la propia aceptación, ¿no? A poder relacionarme mejor con mi presente, a poder entenderme mejor a mí misma y a ella, pero bueno, pues ya en la práctica difícilmente a veces las reacciones no son las que en la teoría estamos diciendo. Es lo que yo quiero, lo que yo quisiera, pero pues finalmente siempre es un reto. O sea, creo que independientemente de las diferentes condiciones que tiene la discapacidad en todos nuestros hijos, siempre es un reto el que nos ponen. Y yo creo que es un reto también más allá de ellas, y, o sea, como que nos confrontamos, ¿no? Nosotras mismas a este equilibrio en donde nos confrontan en saber qué es lo que vale la pena y qué es lo que no vale la pena, qué es por lo que estamos luchando, qué es lo que realmente qué es lo bueno de todo esto, cómo podemos abonar
cómo podemos agradecer también, ¿no? Porque creo que sin duda siempre lo he dicho y creo que es parte de como mi responsabilidad el que María Fermina haya nacido en esta familia, el que pueda tener terapias, el que pueda ir a una escuela, en fin, como que de alguna forma es también parte de un agradecimiento. Y eso pues también se pone en todo este camino de la discapacidad. Pero bueno, eso es lo que yo creo, volviendo a la pregunta que nos hacías, Marie. Ahora, al revés. ¿Cuál creen que sea nuestra mayor fortaleza? En mi caso, siento mucho el amor incondicional y otra cosa, el conocimiento, pero no hablo de los libros, hablo el conocimiento que te da tenerlo que observar, teniendo que aprender, teniendo que saber dentro, o sea, todos los niños son diferentes, pero siento que nosotras tenemos que estar como más al pendiente de esa diferencia y de qué cosas son las que necesita y de en cuáles son en las que las podemos apoyar. Yo alguna vez les platicaba que hasta había hecho un curso que se llamaba patriciología y que era como el arte de entender y de trabajar con Patricio. Y también nos hemos topado todas con doctores o con los especialistas o con que llegas tú a pedirles un consejo y te dicen, pero ¿y tú qué crees? O ¿pero tú qué ves? O ¿pero tú qué crees que es lo que necesita? O sea, ellos mismos reconocen que uno como mamá lo siente, lo vibra, lo sabes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál creen que sea su mayor fortaleza? Nos estás exprimiendo, Marie, con tus preguntas. Al final coincido contigo que creo que una fortaleza es la observación. En mi caso, mi hija con discapacidad es la mayor y luego tengo otra hija que entonces me he vuelto tan observadora, o sea, más bien me volví como tan observadora para poder entender a mi hija con la mirada y saber exactamente si estaba a gusto, si no, si necesitaba algo, si tal, que entonces observar a mi otra hija ha sido un deleite, ¿no? Como poder ver la perfección del desarrollo humano, cómo los tiempos son perfectos. Siento que desarrollé esa capacidad de la observación por la condición inicial y lo he capitalizado también con mi otra hija, ¿no? Y también, como decías, ahorita que mencionaban alguna de las dos, lo de esta capacidad de aceptar y de ver el amor incondicional, justamente yo tengo muy grabada una conversación con el esposo de Margarita. O sea, alguna vez que hablábamos del amor incondicional y que siento que todos lo hemos hablado siempre y dices, no, es que yo a ti te quiero incondicionalmente y luego te das cuenta que no somos tan incondicionales, ¿no? Siempre hay algo. Y a mí, Germán, el esposo de Margarita, en esa vez me decía, ellos con nuestros hijos es el amor incondicional pleno. A ver, si ella nunca camina, ¿la vas a querer menos? Creo que no. A ver, y si ella nunca puede hablar y decirte mamá, ¿la vas a querer menos? Pues claro que no, ¿no? Así, pero entonces, o sea, realmente con ellos, de una manera tangible y real, comprobamos la incondicionalidad de nuestro amor, ¿no? Y me parece que es, pues, una gran bendición en la que vivimos, porque igual lo que decía Margarita hace rato, hemos vivido intensamente con ellos las buenas y las malas, pero esta incondicionalidad hace que los éxitos sean de una intensidad absoluta y que los fracasos nos duelan de una manera absoluta también y nos reafirmamos todos los días ese amor incondicional por ellos. Aquí pique y pique para que salga la voz porque lo silenciamos para que no podamos hablar todas. Pues sí, coincido obviamente con las tres en
en este amor incondicional, pero la verdad, luego sí esperamos. O sea, sí es incondicional, sin duda, porque cualquier amor de las madres pues es incondicional. Pero bueno, en mi caso sí es como, bueno, es que espero que ahora sí, o sea, que ahora pueda comer mejor o pueda avanzar en esto, ¿no? O sea, un poco en esta expectativa que al final es humana. O sea, no vengo a decir, pues si no, pues sería un amor pues, casi divino. Pero bueno, sí es un amor incondicional. La verdad es que comparado con los demás hijos, que también sin duda es un amor incondicional, la maternidad, que nos podrán hacer lo que sea, pero siempre vamos a estar ahí. Pero bueno, como que de los otros esperamos mucho más que de nuestros hijos con discapacidad. Y esa, bueno, pues sí, esa la hemos desarrollado mucho. Esa creo que es una de nuestras fortalezas como madres. Y en mi caso, una de las fortalezas, o bueno, que a mí me ha ayudado de alguna forma, es mi mundo interior, mi espiritualidad, mi fe, o como quieran llamarle. Eso me ha replanteado muchas veces, o me ha ayudado a navegar en este camino, y me ha fortalecido. Entonces, pues en las buenas y en las malas siento que ahí está, que me hace fuerte, que me impulsa, y al final también creo que eso me gustaría transmitirle a ella, bueno, a todos mis hijos. Como familia, creo que esa puede ser una de sus fortalezas y que nunca se va a sentir sola, porque se va a tener principalmente ella, y finalmente se va a sentir sostenida por este amor, llámese Dios, o llámese energía, o llámese como quiera ella llamarle, pero eso la va a sostener y nos sostiene, en mi caso. Y eso creo que frente a lo que le toque vivir, frente a esta sociedad, pues que no es la que buscamos, pero no es la que les podría tocar, pues finalmente creo que no se va a sentir sola. Claro que va a estar acompañada de su familia siempre, de nosotros, de sus hermanos, de sus primos, de sus tíos, pero esta parte y esta comunicación interna con ella misma y con quien es Dios o con quien sostiene, creo que puede hacerle la diferencia. Entonces, a mí me la ha hecho, y yo espero que se la pueda yo transmitir para que al final le dé igual y sea indiferente y pueda ser libre frente a lo que pues estamos viviendo en una sociedad más excluyente, más individualista. Eso la puede ayudar. Entonces creo que es una de esas fortalezas que a mí me ha servido. Por último, porque se nos fue el tiempo, sus sueños en torno a la discapacidad, en específico en torno a sus hijos, o sus sueños en torno a una sociedad mejor. Yo un poco, coincido con Margarita en mucho, en esto de procurarle a ella que sepa estar con ella misma contenta, ¿no? Un poco, sin duda, derivado de esto que decía anteriormente, bueno, pues que no hay esta solidez social, ¿no? Como en su entorno, más allá del ámbito familiar. Pero bueno, o sea, que disfrute su tiempo, ¿no? Mi hija es muy musical, ella puede estar escuchando música todo el tiempo o detectar, escucha un pedacito de música y reconoce de qué película es o esas cosas, le gusta mucho. Entonces, bueno, mi sueño es
que aprenda a leer. O sea, y ahí un poco me contradigo con la incondicionalidad de la que hablaba hace rato y lo que dice Margarita, que en el fondo pues siempre esperamos algo, ¿no? Entonces sí, reitero mi amor incondicional, pero sí secretamente sé que tengo ese sueño que aprenda a leer. Un poco porque me imagino a esa adolescente o me imagino a esa adulta disfrutando de sus libros y de su música en un espacio donde ella esté contenta, y la imagino feliz. O sea, mi sueño es que ella esté feliz acompañada de esas cosas que la llenan tanto, y pues para eso es necesario consolidar la lectura, ¿no? En ese sueño. Y de sueño de una sociedad, pues hemos hablado muchísimo de la importancia de la educación incluyente, y ahí sí yo me reitero firmemente que creo en la educación incluyente y creo en la relevancia de que la inclusión se dé desde los primeros grados académicos. Creo que cuando los niños conviven desde el preescolar, desde la primaria baja, aprenden a abrazar las diferencias, aprenden que todos somos diferentes y todos tenemos algo rico que aportar, las cosas van cambiando y va siendo, ¿no? Y finalmente toda la sociedad en pleno se enriquece. Todos esos niños que han convivido con personas con discapacidades de la infancia, bueno, pues serán mejores trabajadores para esta sociedad, ¿no? Sabiendo que en un trabajo en equipo cada quien aporta cosas diferentes y que el día de mañana en su trabajo tendrán personas diferentes a ellos, y siempre en la vida habrá personas diferentes a ellos y sabrán manejarlo de mejor manera, ¿no? Entonces mi sueño es que eso pues se siga consolidando también, que haya más apertura en la sociedad y que aprendamos a ver las diferencias con normalidad. Bueno, pues sí, así que entre los sueños guajiros que puede tener uno, se vale todo. Y pues dentro de mí, la verdad, mi único sueño con ella, de manera como muy puntual, es que sea plena, que con su condición y frente a lo que el mundo le ofrece, pueda vivir libre a eso, a esto que le tocó, y pueda disfrutarlo. Y sea fuerte, que sea generosa y que sea agradecida pues con lo que le tocó también, ¿no? Que sea consciente y pues ya, o sea, con ella y en la medida en la que nuestra incondicionalidad lo permita, pues que pueda llegar a ser como independiente, pueda ser autosuficiente. Por eso digo que sí esperamos tantito. Y pues respecto a tener una sociedad como más incluyente, pues sí, pues me gustaría, así como un sueño también, el que Pine pueda ser pues un acompañamiento de madres y padres que puedan ir transformando su circunstancia en una causa para fortalecerse, y que juntos podamos como comunidad ir empujando esto que dice Anne como de inclusión, no solo a nivel educativo, sino a nivel laboral, a nivel social. Y ayer justo creo que estaba subiendo algún contenido en Facebook de un video que es como súper claro, un video donde ponen dos escenarios, rápido nada más, un salón, una sala de juegos, donde hay un niño con síndrome de Down, y en otra sala sola. Entonces, a una niña como de 8 años, 9, 10, la ponen a ver a dónde se va, y ella elige irse al salón donde no está el niño con síndrome de Down, y a un niño a partir como de los 3, 4, 5, 6 años, por supuesto que se va a jugar con el niño con síndrome de Down, ¿no? Entonces,
esta diferencia y esta exclusión pues se va haciendo como mucho parte de prejuicios y creo que es parte de los padres esto. Entonces, mientras nosotros podamos ir dando ese mensaje y pudiendo decir que no es una tragedia, sino una circunstancia y una condición, y eso se los hagamos ver también a todos los demás padres y madres que viven en este camino, pues juntos podemos ir transformando esa causa para ir empujando y ir fortaleciendo esto que todos queremos, ¿no? Una sociedad como más incluyente, y que eso al final, cuando nos muramos, podamos decir, pues, se pudo hacer algo mejor que como cuando estábamos, ¿no? O sea, dejar algo. Entonces, pues ese sería como mi sueño ideal. Mi sueño es entenderlo y no interpretarlo, y también incluirlo en todo. Y que trato de hacerlo, pero al final de todo siento que sigo trabajando en ello. Y lo mismo espero de la sociedad, justo que haya inclusión y que haya entendimiento y que haya respeto hacia la diferencia. Muchas gracias, perdón. Esto fue De la Mano con Pine a través de Radio Pasión. Gracias, Ané, gracias, Margarita. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, María. Gracias a todos y les recordamos nuestras redes que nos pueden encontrar en Facebook como Pine, Padres de Hijos con Necesidades Especiales, en Instagram Pine MX, Twitter Pine México. Pues muchas gracias a todas por compartir este espacio. De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de Pine por Radio Pasión. Nos escuchamos la próxima.